Julia tenía 68 años y vivía sola en una casa que hablaba. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz desgastado por el tiempo, susurraban historias cada vez que el viento se colaba por las rendijas. El suelo crujía bajo sus pasos como si la casa misma le recordara que, aunque viva, ya no estaba llena. Había sido madre, esposa, maestra, pero ahora era solo ella, y su rutina. Cada mañana se despertaba a las 6:30. Encendía la tetera sin mirar el reloj, porque su cuerpo ya estaba programado. Café con 2 gotas de leche. Un trozo de pan tostado. El mismo rincón, la misma silla, el mismo diario local sobre la mesa. Leía sin demasiado interés, como si revisar los titulares fuera una forma de asegurarse que el mundo seguía girando, aunque el suyo estuviera detenido desde hace años. Hasta que ese lunes algo alteró el guión silencioso de sus días. Al abrir la puerta para recoger el periódico, encontró algo más, un sobre sin remitente. Papel opaco, pesado, cerrado con una cinta adhesiva simple, pero firme. No tenía nombre, pero iba dirigido a ella. Lo supo sin necesidad de confirmarlo. Sintió un temblor sutil en las manos al abrirlo, como si su cuerpo supiera antes que su mente que lo que había dentro cambiaría algo. Una sola hoja. Una sola frase, escrita a mano con tinta negra, caligrafía cuidadosa y pulso firme. Lo que enterraste no está tan muerto como creíste. Julia no gritó. No lloró. Solo se quedó de pie, frente a la puerta abierta, con la brisa de la mañana golpeándole la cara como un bofetón silencioso. El sobre cayó al suelo como si quemara. No era una amenaza. No era un juego. Era algo peor, un mensaje íntimo. Algo que solo alguien que realmente la conociera podría haber escrito. Porque nadie, absolutamente nadie, conocía ese pasado. Ni siquiera su hija. Esa noche no durmió. La lámpara de mesa quedó encendida hasta el amanecer. Recorrió la casa una y otra vez. Abrió cajones. Revisó álbumes viejos. Buscó cartas que ella misma había roto años atrás. Pero no encontró lo que temía. No encontró lo que, en el fondo, sabía que volvería algún día. Porque lo que había enterrado, no estaba en un cajón. Estaba dentro de ella. Y ahora, parecía que alguien más lo había desenterrado. Él sobreseguía en la mesa cuando dieron las 9:12 de la mañana. Julia no lo había tocado desde que lo recogió, pero no dejaba de mirarlo. Cada vez que lo hacía, sentía que alguien le hablaba sin palabras. Como si el papel tuviera voz. Como si la frase escrita no fuera solo un mensaje, sino un juicio pendiente. El timbre sonó a las 9:13. Una vez. Seco. Corto. Como si quien estuviera al otro lado supiera que ella estaba ahí, despierta, esperando. Julia no se movió de inmediato. Inspiró hondo. Caminó hacia la puerta y la abrió lentamente. Una mujer estaba allí. No tendría más de 35 años. Pelo oscuro recogido con descuido, mirada directa, rostro familiar. Muy familiar. Tanto, que a Julia se le heló la sangre. ¿Puedo pasar?, preguntó la mujer sin rodeos. Julia no respondió. Simplemente abrió más la puerta. La mujer entró, caminó como si conociera cada rincón. Se detuvo en el living. Se giró hacia ella. La miró a los ojos. Soy Mariana, dijo con voz firme. La hija de Clara Rivas. Julia sintió como el suelo bajo sus pies dejaba de ser suelo. Clara Rivas. Ese nombre era una herida antigua, una fotografía arrancada de un álbum, un susurro que había evitado durante más de 3 décadas. Clara está muerta, dijo Mariana, como quien entrega una sentencia. Julia bajó la mirada. No preguntó cómo. No preguntó cuándo. Porque algo dentro de ella ya lo sabía. Porque a veces el alma presiente las deudas antes de que lleguen a cobrar. Me dejó una caja antes de morir, continuó Mariana. Con fotos, cartas, y tu nombre. Eso fue hace mucho tiempo, susurró Julia. ¿Y por eso crees que ya no importa? Julia no respondió. Caminó hasta la cocina, preparó 2 tazas de té con manos que apenas controlaba. Cuando volvió, Mariana seguía de pie, con la misma expresión. Había dolor en sus ojos, pero no odio. Solo determinación. Mi madre te quiso mucho, dijo. Julia se detuvo en seco. Más de lo que yo entendía cuando era niña. Pensé que era una amistad, una de esas que envejecen con una copa de vino y cartas cada Navidad. Pero no lo era, ¿cierto?
Julia apretó la taza caliente con fuerza. No habló. No lo negó. ¿Por qué la dejaste?, preguntó Mariana. ¿Por qué la enterraste? Y ahí estaba. La palabra. Enterraste. Igual que en el sobre. Julia cerró los ojos. Por primera vez en años, los recuerdos no fueron vagos ni borrosos. Aparecieron nítidos, despiadados. Clara con su risa dulce. Clara con sus manos pequeñas que sabían calmarla. Clara esperándola en un banco de la plaza cada martes a las 5. Clara tomando su mano en la oscuridad, en una época en que eso era pecado, peligro, exilio. Y también recordó el miedo. El miedo de perder su trabajo como maestra. De perder a su hija. De perder su vida entera si alguien descubría que aquella mujer no era solo una amiga. Recordó la noche en que rompió la carta de Clara sin leerla. La noche en que se convirtió en la sombra de sí misma. No fui valiente, dijo Julia al fin. Mariana se acercó. Sacó algo de su bolso. Era una carta, vieja, con los bordes amarillentos. Julia la reconoció al instante. Ella nunca la rompió. La guardó. Y me la dio. Para que decidiera si merecías leerla. Julia tomó la carta. Sus dedos temblaban. Tardó en abrirla. Pero lo hizo. Y cuando leyó, todo se quebró. Te dejo libre, Julia. No porque no te ame. Sino porque ya entendí que no quieres vivir en verdad. Ojalá algún día lo hagas. Ojalá algún día, cuando yo ya no esté, puedas mirar al espejo y verte entera. Julia no lloró. Algo más profundo ocurrió. Un silencio se rompió dentro de ella. Un silencio de décadas. Mariana se levantó. No vine por respuestas, dijo antes de irse. Vine para entregarte esto. Para que tú decidas qué hacer con lo que aún te queda de vida. Y se fue. Julia se quedó sola. La carta en sus manos. El sobre la mesa. Ese día, no hizo el té. No encendió la radio. No salió al jardín. Ese día, por primera vez, volvió a sentir que el tiempo no solo pasaba, también podía redimirse. Querida Clara, perdóname. No por lo que hice, sino por lo que no hice. Por no defenderte. Por no defendernos. Por esconder nuestro amor en una época que me enseñó a tener vergüenza en lugar de orgullo. Por hacerme pequeña. Por hacerte invisible. La tinta se emborronó con una lágrima. No de tristeza. De culpa reconocida. De identidad asumida. Pasaron los días y Julia no salió de casa. Pero no era un encierro oscuro. Era un retiro necesario. Volvía a leer las cartas de su juventud. Revivía cada recuerdo sin miedo. Por primera vez en años, abrió la caja donde había guardado fotos de su vida con Clara. La mayoría en blanco y negro. Algunas sonrientes. Otras borrosas. Todas silenciadas. Y entonces lo decidió. Contaría su historia. No a escondidas. No a puertas cerradas. La semana siguiente se acercó al centro cultural del barrio. Preguntó si podía pedir un espacio. No quería una charla, dijo. Quería leer una carta. La recepcionista la miró con extrañeza, pero le ofreció un viernes por la tarde. Ese día, Julia se vistió con un pañuelo color vino, el que Clara le había regalado en una feria artesanal años atrás, y con una blusa blanca sin adornos. El salón no estaba lleno, pero había al menos 30 personas. Vecinas. Mujeres mayores. Una adolescente con auriculares. Un hombre con bastón. Nadie sabía qué esperaban. Julia subió con un papel en la mano. Respiró. Y comenzó. Me llamo Julia. Tengo 68 años. Fui esposa. Madre. Maestra. Pero, sobre todo, fui una mujer que se pasó la vida pidiendo permiso para existir. Esta es mi historia, pero también podría ser la de muchas que están aquí. Esta es la carta que nunca le leí a la mujer que más amé. El silencio fue total. Julia leyó despacio, con la voz quebrada pero firme. Confesó su amor por Clara. Su miedo. Su traición. Su renuncia. Y luego, su despertar. La forma en que Mariana la encontró. El sobre. La carta. Su decisión de no callarse más. Cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato. Solo hubo un largo, largo silencio. De esos que no incomodan. De esos que limpian. Después, el aplauso llegó. Con lágrimas. Con respeto. Con abrazos de mujeres que se acercaban diciendo,
Yo también me callé demasiado tiempo. Esa tarde, Julia regresó a casa caminando más erguida. Se sentó frente a la ventana con una taza de té y el pañuelo aún atado al cuello. El viento movía las cortinas con una dulzura que ya no la asustaba. Al día siguiente, encontró un nuevo sobre bajo su puerta. Esta vez sí tenía remitente. Era de Mariana. Solo decía: gracias por honrarla. Por honrarte. Por mostrarnos que no hay edad para decir la verdad. Y dentro, una foto. Clara, sentada en una banca, con los ojos cerrados y el rostro en paz. En el reverso, una frase: el amor que no se dice, también duele. Julia colocó esa foto en el centro de su sala. No como reliquia, sino como testimonio. Porque ahora, por fin, la mujer que fue silencio, era voz. Las semanas siguientes se sintieron como un renacer pausado. Julia empezó a recibir cartas. No muchas. Pero cada una era un espejo. Mujeres de su edad. Mujeres más jóvenes. Algunas firmaban con su nombre. Otras solo decían: gracias por decir lo que yo aún no me atrevo. En la panadería del barrio, una mujer mayor se le acercó en voz baja. Te vi, en la charla. Y, yo también. Con ella. Nunca lo dije. Nunca pude. Julia le tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Un sábado por la tarde, Mariana regresó. Esta vez sin previo aviso, pero con un rostro más sereno. Quiero mostrarte algo, le dijo. Caminaron juntas hasta un café donde colgaban pinturas locales. En una de las paredes había una fotografía ampliada, en blanco y negro. Una banca vacía bajo un árbol. Un pañuelo vino atado al respaldo. Le tomé esta foto el día después de que leyeras la carta, explicó Mariana. La titulé El lugar donde se espera. Y la subí a una exposición virtual sobre memoria y silencio. Julia se quedó mirando la imagen largo rato. Era simple. Y, al mismo tiempo, contenía todo. Esa noche, al volver a casa, Julia abrió por última vez la caja donde estaban las cartas de Clara. Las sacó, una por una. Las leyó. Y en lugar de volver a guardarlas, las colgó. Sí, las colgó. Con hilo fino y pequeñas pinzas, convirtió la pared de su dormitorio en un tendedero de palabras. Cada carta, una página viva. Cada letra, una herida que ya no se escondía. Ya no era vergüenza. Era historia. Era amor. Era legado. Sofía, su nieta, fue la primera en verlo. Abuela, ¿qué es esto? Mi verdad, respondió Julia sin dudar. Tardó mucho en llegar, pero ya no pienso volver a esconderla. Poco a poco, su casa se transformó. Las paredes antes pálidas ahora tenían color. Pequeños cuadros, frases escritas a mano, fotografías de momentos no oficiales. Clara en la playa. Julia en un jardín. Unas manos entrelazadas. Fragmentos de una vida secreta, que ya no lo era. En mayo, un periodista local le pidió hacerle una entrevista. Julia aceptó, con una sola condición. No quiero que digan la historia de una mujer que amó a otra. Quiero que digan, la historia de una mujer que aprendió a amarse a sí misma. El artículo fue publicado bajo el título, Julia, la mujer que volvió del silencio. La última escena ocurrió un domingo de otoño. Julia se levantó temprano, preparó pan con anís, el favorito de Clara, y puso música. Caminó al parque, al mismo donde años atrás se había negado a sostener aquella mano. Hoy, no tenía a quien sostener. Pero no era soledad. Era paz. Se sentó en la banca bajo el árbol. El mismo del retrato. Sacó de su bolso una libreta nueva. No para escribir recetas. Ni listas. Solo para escribirle al tiempo. Hoy ya no temo. Porque sé quién fui, quién amé y quién decidí ser. Hoy no necesito perdón, ni permiso. Solo necesito seguir. Porque aunque me hicieron creer que lo nuestro debía morir en secreto, tú y yo, Clara, aún vivimos. En cada palabra que ya no me callo. El viento sopló suave. Una niña pasó en bicicleta y la saludó. Julia respondió con una sonrisa. Se quedó ahí hasta que el sol comenzó a bajar. Al volver a casa, colgó la libreta nueva junto a las cartas. Y escribió, en una hoja grande, justo en el centro de la pared. Fui silencio, pero no cobardía. Fui sombra, pero no ausencia. Hoy, al fin, soy voz. Y mi historia,
por fin, se escucha en plural. Apagó la luz. Y por primera vez, al cerrar los ojos, no hubo ni remordimiento ni vacío. Solo el eco dulce de su propia verdad, viva y libre. Un año después, la casa de Julia ya no era la misma. Y no por reformas, muebles nuevos o cambios estéticos. Era otra porque había cambiado su energía, su aliento, su propósito. Porque ya no era solo un refugio, era un faro. Las cartas que colgaban de su dormitorio se habían convertido en un mural de memorias vivas. No solo estaban las de Clara. Ahora, cada una tenía un sobre diferente, un trazo distinto, una historia nueva. Mujeres de todas partes, algunas jóvenes, otras ancianas, muchas sin nombre, le enviaban palabras que jamás se habían atrevido a pronunciar en voz alta. Cartas que comenzaban con frases como: yo también estuve en silencio. Mi historia es distinta, pero mi dolor es igual. Gracias por contar lo que yo no pude. Julia las leía en la mañana, con una taza de té caliente entre las manos. Algunas veces lloraba. Otras, solo sonreía y asentía. Como si cada carta fuera un hilo más que tejía un manto colectivo, una red de mujeres que, sin conocerse, se sostenían. Sofía, su nieta, convirtió todo ese material en un proyecto escolar llamado Espacios donde renacen las mujeres invisibles. No era solo un título. Era una declaración. Durante meses, la acompañó a grabar testimonios. Reunió audios, imágenes, cartas, gestos, silencios, abrazos. Una tarde de otoño, Julia apareció en el video central del documental. Sentada en su sillón favorito, con el mural de cartas detrás. Su voz no era grandilocuente, pero su mirada sostenía la cámara con una fuerza que solo tienen quienes han atravesado el abismo y regresado con algo más que cicatrices, con claridad. Nos enseñaron que lo íntimo debía callarse, que lo que dolía debía esconderse, que el amor debía tener forma aprobada. Y por eso tantas callamos. Por miedo. Por vergüenza. Por no saber si estábamos locas. Pero hoy sé que no lo estábamos. Solo estábamos solas. La frase se volvió viral. No porque fuera ruidosa, sino porque era verdadera. A raíz del documental, Julia fue invitada a un encuentro nacional de narradoras anónimas. No quiso ir al principio. Se resistía a sentirse protagonista. Pero fue Sofía quien la convenció. No vas a hablar de ti, abuela. Vas a hablar por todas las que aún no se atreven. El día del encuentro, el auditorio era pequeño pero cálido. Había más de 100 mujeres sentadas. De distintas edades, tonos de piel, formas de vestir. Algunas llevaban pañuelos. Otras traían fotografías. Todas traían historias que, de alguna manera, se parecían. Julia subió al escenario con un paso tranquilo. Tenía el pelo recogido en una trenza baja y vestía un abrigo color vino. No llevaba discurso preparado. Solo una carta doblada en el bolsillo y una voz que ya no le temblaba. No vengo a contarles cómo sobreviví a la vergüenza. Vengo a contarles cómo dejé de tenerla. Porque lo verdaderamente peligroso no es ser vulnerable. Lo peligroso es callarse tanto que una deja de escucharse a sí misma. Al terminar, hubo un silencio largo. Y después, aplausos. Pero lo que Julia más atesoró fue lo que vino después. Una mujer de unos 40 se le acercó con lágrimas contenidas. Mi madre, ella también, como usted. Pero se fue sin contarlo. Yo crecí con la certeza de que algo la rompió. Pero nunca supe qué era. Gracias, gracias por hablar. Julia la abrazó. Con fuerza. Como si abrazarla a ella fuera también abrazar a esa madre que nunca pudo decir su verdad. Esa noche, ya en casa, Julia se sentó frente a la caja de madera donde antes guardaba las cartas de Clara. Pero no fue para leerlas. Fue para escribir una nueva. Una última carta. Pero esta vez, no dirigida a nadie más que a ella misma. Querida Julia del pasado. Te hablo desde un tiempo donde el miedo ya no te amarra. Donde las palabras no duelen, porque ya no se callan. Te escribo desde el cuerpo que volviste a habitar. Desde la casa que ahora es tuya sin permiso. Gracias por no rendirte. Gracias por nombrarte. Gracias por amar, aunque eso te costara el silencio. Porque el amor verdadero no es el que se esconde. Es el que resiste el olvido. Y tú, al recordar, nos enseñaste a todas a vivir. No firmó con iniciales. Firmó completo,
Julia Elena Zamora. Y dejó la carta sobre la mesa, al lado de una vela encendida. Ya no escondía su historia. Ahora la compartía como una antorcha. Al día siguiente, Sofía encontró a Julia en el balcón, abrigada, con un libro abierto en las manos y una expresión de paz en el rostro. ¿Y ahora qué, abuela?, preguntó con una sonrisa. Julia levantó la vista. Miró el cielo nublado, el rumor de la ciudad, el peso dulce del presente. Ahora, me toca acompañar a quienes están empezando a nombrarse. A quienes aún creen que no merecen un lugar. A quienes piensan que su historia no importa. Porque yo también lo pensé. Y no era verdad. Al entrar, Julia notó que en la repisa había una nota escrita por Sofía. Fuiste voz para muchas. Pero para mí, abuela. Fuiste el idioma donde aprendí a decir la verdad. Julia cerró los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez en muchísimo tiempo, se permitió descansar. Porque ya no estaba en guerra con el pasado. Ni con el amor. Ni con su nombre. Porque alguien más lo estaba pronunciando por ella. Y lo hacía con orgullo.